Amigos, amigas, les saludamos nuevamente. Agradecerles a todos por sus atenciones, sus comentarios. Vamos a continuar con el tema de comunicación. Estamos en la etapa 3 de dirección, la gestión administrativa y la ejecución. Estamos en el tema de comunicación, que es el primer tema que estamos viendo de la fase de dirección. El día de hoy vamos a terminar este tema de comunicación con algo que yo he titulado la comunicación efectiva. ¿Qué estamos haciendo o qué debemos de hacer para que nuestra comunicación siempre esté fluyendo en nuestra empresa y no tengamos dudas en su personal que generen titubeos, que generen conflictos por falta de información? No olvidemos que los principales problemas de las relaciones humanas es la falta de comunicación. Y es simple, la falta de comunicación es porque los seres humanos se comunican o no se comunican. Independientemente que tengamos grandes medios de comunicación, el ser humano decide qué comunicar o no comunicarse, cómo comunicarlo, porque lo hace deliberadamente siempre. Y hay una voluntad o no una voluntad. Es muy importante. ¿Qué tengo que hacer para una comunicación efectiva? Bueno, primeramente tengo que clarificar mis ideas de lo que quiero comunicar. No podemos estar comunicando cosas así en lo que nos viene a la cabeza. Siempre hay que estar pensando qué voy a decir. Sobre todo cuando me voy a dirigir a mi personal o a personas importantes con las que tengo interacción o trabajo. Segundo, hay que examinar el propósito de los mensajes. ¿Para qué les voy a decir esto? ¿Es importante? ¿No es importante? Y si lo voy a hacer, ¿dónde lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y cuál es el medio que voy a utilizar? Hay que examinar siempre el propósito de cada mensaje. Tercero, hay que considerar el contexto tanto físico como humano para la comunicación. No todos los lugares son ideales para comunicarse. Por ejemplo, una entrevista con un trabajador tiene que ser en un privado, ¿sí? La comunicación de varias cosas a varios empleados pues tiene que ser una reunión. Entonces tiene que haber momentos, contextos, tanto físicos como humanos, donde tengamos que comunicar ese mensaje. Y el mensaje nos va a decir cómo debemos de comunicarlo y cuándo lo debemos de comunicar. A veces ocupamos que nos ayuden otras personas. De hecho, hay personas que se dedican a esto. Actualmente hay muchísimas personas que se dedican a las relaciones públicas, es decir, a cuidar la imagen de la persona o de la empresa, para que todos los comunicados sean analizados por ellos mismos, que son expertos en comunicación, para que siempre estén comunicando cosas que realmente sean útiles. Entonces, a veces ocupamos una consulta con alguien que nos asesore cómo debemos de manejar la comunicación, tanto en el texto como en el contexto. Esté atento siempre al contenido de su mensaje, ¿sí? Y la forma de expresarlo. Hablamos en videos pasados lo importante que es la gesticulación, ¿sí? Hay que estar atento a lo que estamos diciendo y cómo lo estamos enviando a nuestros receptores. Siempre tratemos de conocer la necesidad de los receptores antes de hacer un comunicado, ¿sí? Si es una comunicación que sabemos que la necesitan para mejorar su trabajo, pues hagámoslo lo más rápido posible. Hay que dar seguimiento a los comunicados. Los planes de comunicaciones siempre tienen ese paso o ese seguimiento en el que tenemos que decir, bueno, qué tan efectiva fue la comunicación, se entendió, se captó como lo planteamos. Hay que darle seguimiento a todos los planes de comunicación, a las estrategias, a las políticas, porque no siempre se entiende, y mucho menos, como decíamos, cuando hay mucho ruido. Asegúrese que la conducta reafirma tu comunicación. Si estás comunicando una política, tú eres el primero que la debe de respetar. Si estás comunicando un reglamento, una norma, tú eres el primero que la debe respetar porque tú eres el ejemplo a seguir como jefe y propietario. Entonces, no comuniques cosas que tú no vas a respetar. Eso es muy importante. Si vas a comunicar que vas a revisar los salarios y nunca los revisas, pues te estás metiendo en problemas. Comunica, estás engañando a la gente. Entonces, hay que ser honestos. La gente y los clientes aprecian más la verdad por más cruel que sea o por más dura que sea. Siguiente, busca siempre ser entendido, ¿sí? Y para ser entendido tenemos que retroalimentarnos de los receptores o de las personas que estamos comunicando. ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda? Y seamos repetitivos, en ocasiones redundantes, para poder hacer que se entienda los asuntos, y hay que manejar obviamente el lenguaje y el léxico que se necesita para ese receptor que estamos comunicando. Y como punto importante, hay que tener mucha escucha activa. Tenemos dos orejas y una sola boca, así que debemos de escuchar el doble de lo que hablamos. Y como gerentes y como propietarios debemos escuchar más para saber lo que está pasando. Mucha oreja, mucha escucha activa. ¿Cómo podemos salvar las barreras de comunicación?
La única forma de salvar barreras de comunicación, de que la gente se comunique, se abra y no tengamos obstáculos, ruido, todo eso negativo para crear lagunas de comunicación, hay que retroalimentar siempre. Hay que cerrar el ciclo de comunicación. La comunicación en dos sentidos. Siempre que comuniquemos, busquemos retroalimentación. No solamente comuniquemos en un solo sentido porque no sabemos si se entendió o no. Entonces, retroalimente siempre. Comuníquese siempre que sea posible cara a cara. Es la mejor comunicación. Es la mejor comunicación porque podemos entender la actitud, el gesto que la persona está recibiendo con la comunicación. Sea sensible al mundo del receptor. Hay que ser sensible, estamos tratando con personas, no como objetos. Es decir, hay que conocer la necesidad de las personas para cuando vamos a comunicar. Imagínate que le vas a comunicar a alguien que lo vas a despedir. Pues tienes que tener razones muy poderosas, muy ostentadas para hacerlo. Y aún así que le vas a despedir a una persona, tienes que manejar el lado humanista. Eso es muy delicado. Y siguiente, maneja un lenguaje sencillo, directo, de acuerdo al receptor. Ya lo decíamos cuando vimos los elementos de la comunicación, del flujo de comunicación. Siempre tengo que saber quién es mi receptor para usar el lenguaje adecuado, el lenguaje más sencillo, para que yo me pueda hacer entender. Y yo creo que con mi personal le puedo hacer entender porque los conozco. Si no los conoces, tienes un problema. Hay que ser redundantes, repetitivos cuando sea necesario, porque estamos buscando siempre la retroalimentación. Y finalmente, si quieres acabar con las barreras, no solamente hables, trata de escuchar. Lo de que decíamos en la escucha activa. Entonces, todo esto nos va a hacer mejores comunicadores, nos va a abrir el flujo de comunicación, conoceremos más sobre la opinión de nuestros trabajadores, porque finalmente ellos los que están al frente del trabajo. Y muchas veces, si nos encerramos en nuestro mundo como dueños o como gerentes, no sabemos realmente lo que está pasando y tomamos decisiones que a lo mejor no son las idóneas para la realidad que está sucediendo en el campo de batalla del personal. Amigos, hasta aquí terminamos el tema de comunicación. ¿Sí? Si ustedes pueden checar, son varios videos de comunicación. Tratamos de sacar lo más importante. Hay mucho más temas de comunicación, pero solamente estamos viendo la parte básica para que tengas las herramientas de gestionar adecuadamente tu comunicación como propietario, como dueño de tu empresa. Hazme llegar tus dudas, tus sugerencias, tus comentarios y con mucho gusto tocaré otros temas que ustedes me indiquen. Les agradezco su atención. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.